Estimado profesor Robert Dávila, le damos la más cordial bienvenida a la ponencia de patrimonio cultural y sus tipos. El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se creen y a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o artística. Es la herencia recibida de los antepasados y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser. Y es también el legado que se deja a las generaciones futuras. El patrimonio cultural se divide en dos tipos, tangible e intangible. La tangible es la expresión de las culturas a través de las grandes realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar en dos tipos, en mueble e inmueble. El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folclórico que constituyen colecciones importantes para la ciencia, para la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, como los libros, manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y artístico. En patrimonio tangible y mueble está constituido por los lugares y sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o de valor relevantes desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales y muebles son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras, por ejemplo, un edificio, o porque están inseparables en relación su terreno. El patrimonio tangible está constituido por aquella parte invisible que reside en el espíritu mismo de las culturas. Nuestra herencia cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas y transmitidas a otras generaciones, tales como la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran la cultura popular las diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la música, los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes festivos. Los trajes que identifican a cada región, la cocina tradicional, los mitos y leyendas, las adivinanzas y canciones de cuna, los cantos de amor y villancicos, dichos, juegos infantiles y creencias mágicas. Gracias por su atención. Muy buenas, mi nombre es Brian Moreno y les voy a hablar sobre el patrimonio artístico. Cuando hablamos específicamente de patrimonio artístico, estamos hablando de aquel que unifica partes del concepto de patrimonio cultural y patrimonio histórico, para de esta manera manifestarse en obras de arte en general, ya sean obras de arquitectura, pinturas, fotografías, grabados, esculturas, entre otros. Los patrimonios artísticos, por lo general, pueden pertenecer a una persona, una asociación, una región o incluso un país. Como por ejemplo, algunos de los patrimonios artísticos de Venezuela más destacados son la pintura de la batalla de Carabobo, hecha por Martín Tovar y Tovar en 1887, que representa una de las principales acciones militares de la Guerra de Independencia de Venezuela. Tenemos también la pintura del 5 de julio de 1811 por el mismo autor, que representa el día de la firma de la Acta de Declaración de Independencia en Venezuela. La ciudad universitaria de Caracas también es considerada patrimonio artístico por ser una importante obra de arquitectura para Venezuela, diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, inaugurada el 2 de marzo de 1954. Tenemos también la Esfera de Caracas, hecha en 1996 por el escultor y artista Jesús Soto, entre muchas otras obras que se pueden clasificar como patrimonio artístico. Cabe resaltar que gran parte del patrimonio de la humanidad consiste mayormente en obras de arte clasificadas como patrimonios artísticos. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Leonardo Chávez y mi tema a exponer es
sobre el patrimonio histórico de Venezuela. Podemos comenzar con la casa del libertador Simón Bolívar. Este es el punto de partida para comenzar el recorrido por aquellos grandes sitios históricos que hacen vida en nuestro país. Este gran célebre lugar tuvo nacimiento en 1783. Fue el lugar quien contribuyó de manera decisiva a la inspiración de la independencia de varios países del continente. A día de hoy, la misma se encuentra totalmente acondicionada como un museo, y el 25 de julio del año 2002, dicha casa fue declarada como un monumento nacional. Seguimos con el Paseo Los Próceres. Este paseo forma parte fundamental del llamado Sistema de la Nacionalidad. Este fue creado durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez con la finalidad de rendirle homenaje a los valores patrios y a sus héroes, como antes se mencionó, pues el mismo muestra a los personajes ilustres de la independencia venezolana. El campo de Carabobo y el Arco del Triunfo. Bueno, este monumento corresponde a otro de los principales sitios históricos de Venezuela, ya que correspondió al campo de batalla en el que se libró la gran batalla de Carabobo, la cual fue un aspecto definitivo que marcó un sello muy importante en la independencia de Venezuela en el año 1821. Se encuentran también aquellos castillos y fortines de la isla de Margarita. Bueno, podemos comentar que durante la época colonial se construyeron diferentes edificaciones de carácter militar, esto con el fin de defender el frente de la isla de ataque tanto de piratas como de corsarios. Este frente de la isla lograba la comunicación entre los puertos San Juan Griego, Pampatar y Por la Mar, si mal no recuerdo, las cuales eran las tres ciudades principales con mayor énfasis económicos durante la época. De los castillos de Guayana, los cuales también fueron importantes, allí se encuentra un gran conjunto de estructuras militares situadas a la derecha del río Orinoco. Estas fueron construidas por los conquistadores españoles entre los siglos XVII y XVIII. Desde la altura de la misma se puede apreciar el gran atractivo visual, pues por sus entornos naturales. Podemos comentar también sobre el Panteón Nacional. Este se ubica en la parroquia de Altagracia y este corresponde a un gran espacio donde son conservados los restos de los principales personajes que tuvieron gran participación durante la historia de Venezuela. Este fue inaugurado en el año 2013 y la historia relata a mediados del año 1874, cuando fue creado por órdenes del presidente Antonio Guzmán Blanco. Así podemos culminar el patrimonio histórico de Venezuela, lugares históricos que tuvieron vida, que existieron mucho antes y que marcaron una época muy importante, la cual tuvieron una relevancia y a día de hoy pues siguen siendo considerados parte de la historia de Venezuela y seguirá siendo así por mucho más. A continuación les expondré brevemente sobre el patrimonio ambiental. El patrimonio ambiental. ¿Qué es el patrimonio ambiental? Pues es todo aquel elemento o conjunto de imágenes de las cuales se les asigna alguna percepción o información sobre ella. Esta hace que la comunidad le asigne o se le reconozca un valor más allá de su valor o perspectiva original. Este se refiere a todas las acciones humanas sobre el territorio nacional. Se puede comentar que es todas aquellas bellezas naturales que existen dentro del territorio. ¿Cuál es la clasificación? Bueno, se divide en tres partes. Los parques nacionales, que son aquellas áreas y territorios que albergan un ecosistema que debe protegerse de la alteración o explotación humana. Lo siguen los monumentos naturales, los cuales son áreas las cuales poseen un rasgo natural sobresaliente, el cual cuenta como un valor histórico o científico, el cual es de interés nacional. Y por último, que son aquellas zonas protectoras, que son aquellas áreas las cuales son usadas para la conservación de los recursos naturales o animales y de los ambientes culturales que yacen dentro de la misma. Así concluimos con el tema del ámbito ambiental. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, estimado profesor Robert Dávila. Daremos inicio al concepto de patrimonio arqueológico con la finalidad de entender holísticamente los procesos involucrados en nuestra cultura. Podemos definir este concepto como el conjunto o agrupación de hallazgos de gran relevancia dejados por antiguas civilizaciones que residieron en distintos territorios. De igual manera, se puede establecer que
Estos asentamientos pueden encontrarse solos o agrupados, y los mismos podrían caracterizarse por sistemas simples o complejos. Un punto importante de gran relevancia que se debe tomar en consideración es que estos vestigios son proporcionalmente susceptibles a procesos metodológicos arqueológicos que tienen una profunda inherencia con el concepto de patrimonio cultural. En este sentido, se puede establecer como punto de partida algunos acontecimientos históricos que delinean nuestra historia como pueblo y su trascendencia en el tiempo. Un ejemplo de ellas son las investigaciones arqueológicas en la cordillera andina de Mérida, en la que se estableció que antes de la llegada de los europeos, la misma no estaba poblada. Estos aspectos históricos permiten a la sociedad descubrir su esencia como individuo en una sociedad y, adicionalmente, entrever las características generales y particulares del pasado. Con este punto explicativo damos por terminado la ponencia de los patrimonios culturales de Venezuela.